Pues vamos a empezar con la segunda mesa del día. Les recuerdo que allá afuera está Noyeyiyu con los libros de todos los autores y autoras, moderadores, moderadoras del festival. Hoy tenemos esta entrevista, lectura, conversación, lectura con Bruno Montaner Krebs, escritor chileno, poeta chileno, que vive en Barcelona desde hace medio siglo, más o menos. Y lo van a entrevistar la escritora mexicana Mariana Orantes, autora de Caer bajo tierra, y el escritor chileno Fabio Neri, autor de Páramo herido. Después viene el espectáculo de escritura en vivo y el concierto de Jean d'Amérique, así que no se vayan muy lejos. Perfecto, sí. Bueno, las presentaciones ya están hechas. Nada más agradecer la presencia de todos ustedes, de nada, tomarse el tiempo, venir a escuchar aquí a un referente de la poesía. Es difícil usar gentilicios cuando una persona nació en un lugar, vivió en otro y finalmente se instaló. Diría que de este poeta del mundo, que nació en Chile, sí, se crió en México, pero reside hoy día en Barcelona. Un nómade asentado. Exacto, un nómada asentado. Eh, y bueno, no es azaroso que quienes lo estemos presentando, quienes estemos hablando hoy con él, seamos una escritora mexicana y un escritor chileno, ¿cierto? Digamos, serían estos los tres países que conforman como tu mapa. Con eso quiero partir. ¿Cómo ha sido de diferente la recepción de tu poesía en cada uno de estos países? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, de insistir en dar las gracias porque ya lo comentaba con Marta, esta es mi cuarta vez en este mes y todavía no ha terminado. Ocúpense de que nos repita una vez más este mes. Y se me ha ido el santo al cielo. Bueno, volvemos. Bueno, las gracias por la invitación y bueno, el tema recepción, pues es un tema accidentado, digamos, lento. Bueno, yo viví en México de los 17 a los 19 años, 19 años y medio, una edad en que los años valen psicoemocionalmente por 5 años, más o menos. Y ahí conocí a Roberto Bolaño y luego a Mario Santiago y a muchos amigos que fueron el grupo Infra. Y digamos, mi experiencia poética y mi experiencia con sentir lo que la poesía puede dar se dio digamos, en ese, bueno, decir ese ambiente es un poquito, suena profiláctico, pues en esa, decir contexto todavía peor, bueno, en esa vida, digamos. Estaba recordando hace un rato que se da la paradoja que ahora, bueno, hay una coincidencia espacio-temporal. Se está haciendo la exposición del infrarealismo aquí al lado y el detalle tiene que ver con tu pregunta porque precisamente ahí hay una plana del Nacional donde se publicó una muestra de poesía chilena y donde aparece el primer poema que yo publiqué, es decir, ya ejercía como autoeditor, pero aún más importante, aparece el primer poema que editó Roberto. O sea, en ese momento, curiosamente, se dio con las circunstancias de ser el primer editor incidental de Roberto, ¿no? Con un poema muy curioso, muy de aire parriano.
luego en México me gané un premio de poesía joven, yo siendo de México, siendo chileno, en Lagos de Moreno, Jalisco, y si estoy aquí es por el dinero que gané en ese premio. Y luego nunca he ganado otro, es decir, con 19 años ya cumplí digamos, la cuota que me ha valido para toda la vida. No he ganado premios, becas ni nada. De hecho, hace poco me acaban de catear de una. Me parece muy bien, porque con 69 años, ¿qué es eso de andar pidiendo becas? Bueno, y Chile, bueno, he ido publicando cosas, bueno, sobre todo en el contexto de antologías y tal, en donde, de hecho, con Roberto hicimos el ciclo este de fanzines que autoeditábamos de manera mega precaria en fotocopias. El otro día comentaba que creo que no, hicimos 3 números de La Verte Trepat, en homenaje, por supuesto, al personaje de Rayuela de Cortázar, y luego alguna cosita pequeña, pero de ninguno de estos números se llegaron a fotocopiar, ni siquiera a imprimir, fotocopiar más de 100 ejemplares, ¿no? Bueno, luego dando un salto, bueno, Candaya tuvo la amabilidad de publicarme la poesía reunida, donde se reunieron 3. Bueno, estoy como hundiéndome en los datos bibliográficos, ¿no? Qué aburrido. Sí, pero es tu momento. O sea, estamos aquí hablando contigo sobre ti y con gente que te viene a ver. Chile. Hace 2 años fui y confluyeron varias ediciones y en un mes tuve que presentar 4 libros. O sea, yo dije, qué conspiración, ¿no? En fin. Bueno, y ahí vamos. Y aquí he publicado una novelita también en Valencia, que también se ha reeditado en Chile. Y Thriller 71 de Aníbal Cristovo, que en paz descansa, tuvo la ultra amabilidad de editarme un texto súper raro, que es una recopilación de apuntes. Tú recién mencionaste a los infra. ¿Tú asumiste la responsabilidad de difundir la poesía infra con Ediciones Sin Fin? ¿Cuál crees tú que es el valor de hacerlo, de difundir la poesía infrarrealista hoy? Bueno, se dieron las circunstancias que Ana María Chagra, que está sentada en la tercera fila, tenía una estupenda conexión con una imprenta. Y entonces dijimos, bueno, editemos algo. ¿Qué? Pues yo tengo El Sueño Sin Fin de Mario Santiago, que fue una casi, digo en el prólogo, me atrevo a decir que es quizás de modo incidental como montaje en el arco de los años, que es una recopilación de los textos que Mario Santiago escribía en los libros que le prestabas, ¿no? Luego había que andarlo persiguiendo y que te los devolviera. Y bueno, con Roberto hicimos un montaje que luego se acabó llamando Sueños Sin Fin, ¿no? Y publicamos este libro primero, luego Tulio Mora, es decir, fuimos combinando el arco infrarrealista y el de Hora Cero, porque Hora Cero fue una referencia en movimiento poético peruano anterior a los infrarrealistas, que fue una referencia clarísima, ¿no?, para el infrarrealismo. Y de ahí para adelante pues hemos publicado a muchos autores de Hora Cero, Carmen Ollé, que no ha podido venir desgraciadamente a estos eventos, a este festival, a Jorge Pimentel,
por el lado infra a Cuauhtémoc Méndez, a Darío Galicia, varios libros de Mario Santiago. De hecho, ahora en menos de 100 de medio año hemos publicado 2 volúmenes que en total casi son 800 páginas. Y bueno, ahí digamos esa beta, ahí, ese cauce. Bueno, ahora voy yo. Estamos en policía, Sí, policía. vuelvo a decirlo, si me hundo en la bibliografía, denme un toque en las Sí, canillas. no pasa nada. Bueno, a mí hay algo que me gusta mucho y es como esto de cambiar un poco la realidad, ¿no? Cambiarla. Y cambiarla a partir de los recuerdos y cambiarla a partir de como de las cosas que vivimos. Entonces, yo tengo esta pregunta que está dividida en 2 partes. La primera parte es, bueno, ¿cuál es tu mejor recuerdo? Pero ya sabes, el más cotidiano, o sea, como un recuerdo más cotidiano, sencillo, o sea, como no los grandes momentos de los infras, sino como estos recuerdos bien cotidianos. ¿Cuál es ese como mejor momento? Y la segunda, porque es como también una trampa. Yo como mexicana y con mi cercanía, sobre todo con Chihuahua, pues no puedo dejar de preguntar, la verdad, por José Vicente Anaya, quien pues también estuvo ahí, fue parte de los fundadores, digamos, de los infras y tiene manifiesto y así. Pero en esa alteración de la realidad y pensando en estas cosas cotidianas, ¿tú crees como que después de tantos años, no sé cuántos años, 50 años, a través de esos recuerdos cotidianos, ¿se podrían reconciliar Bolaño con José Vicente Anaya? Dicho en mexicano, me lo pones a huevo. Y es lo que desearía yo. Sí, yo creo que sí. O sea, Roberto con los años entró, digamos, en una destilación de sus beligerancias, pero a su vez en una destilación y una comprensión más profunda de las amistades. Es decir, yo creo que se habrían conciliado sin lugar a dudas. En todo caso, por lo que recuerdo, bueno, José Vicente hizo su carrera, una carrera, digamos, más al uso, más casi académica, como editor, etcétera. Y claro, al otro lado podemos poner a Mario Santiago, que era un geyser con patas. Y claro, que era, digamos, como el caso absolutamente contrario, como también en el fondo el caso contrario de Roberto. Roberto, cuando llegaba a las 9 de la noche se retiraba a escribir, a leer toda la noche. De ahí salió el Roberto Bolaño que admiramos, no del nómade bien situado también, ¿no? Digamos. Y más o menos te contesto, ¿no? Sí. Cuando hablaste de recuerdo o epifanías, tuve un flashazo así al que debo ser absolutamente fiel. Y no tiene que ver con la lectura, pero de una manera muy curiosa. Me vino una imagen de infancia donde, a oscuras, mi madre sentada en la cama, en mi cama, dibujó con la lumbre de su cigarro, súper rápidamente, una persona que estaba leyendo. Pero fue increíble, o sea, es casi como un, no sé. Bueno, quizás por eso he acabado corrigiendo libros durante 50 años, no sé si... Como magia. Pero es un recuerdo que es recurrente durante toda la vida, ¿no? Me impresionó tanto, y sobre todo mi madre fue pintora toda su vida. Y mis padres en el exilio mexicano acabaron viviendo en Sonora y murieron allí.
Y de hecho ahora hace menos de 2 meses he estado allí inaugurando una exposición de mi madre. Y bueno, eso, esta imagen de un lector así ígneo, en el tabaco de la oscuridad, una cosa, sí, sí, muy hermosa. Y bueno, también con Fabio pensábamos que hay que preguntar también como otras cosas. Entonces, tengo esta siguiente pregunta que es, tú eres migrante, Fabio es migrante, yo soy migrante. ¿Cuál crees que puede ser el impacto como de la condición migrante en la literatura, especialmente ahora que el mundo es hostil, muy hostil con los migrantes? Bueno, es deseable que sea un impacto necesario, pero claro, tiene todas las dificultades de la condición de inmigrante. O sea, hace 45 años o más, incluso un poquito menos, yo estaba pintando pisos, haciendo la vendimia, etcétera. No precisamente entrando en la universidad como me parece muy bien pueden hacer muchos jóvenes emigrantes ahora latinoamericanos. Por supuesto, no son la mayoría. La mayoría acaban trabajando en el sector servicios. Bueno, es un tema que está sometido pues, a la política y a la miseria de las políticas y las miserias culturales también. Pues, bueno, el hecho de que exista este festival pues es un modo de romper esa siniestra o nefasta condición, ¿no? Es decir, que cada vez cuantitativamente creo que pueden escritores jóvenes latinoamericanos o inmigrantes en general, bueno, estamos en el ámbito de la lengua castellana, pues pueden dar a conocer su obra. Siempre me parece que es menos de lo que fuese deseable, pero ahí vamos. Bueno, y ahora nos gustaría que nos leyeras un poema, porque tenemos 2 preguntas sobre ese poema. Uy, 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 me van a poner en el espejo, ante el espejo de mi poesía. Sí. Eso. Yo venía a una conversación, no a una sesión de psicoanálisis. Los poetas siempre tienen que leer. Estatuas al borde de una cama. Bueno, es muy escultórico. Sí. Pertenece a un libro que ya tiene más de 40 años, que se llama El maletín de Stevenson, que precisamente autopubliqué como fanzine, fotocopiado en las ediciones Ramón Vuelve a Casa que teníamos con Roberto. Estatuas al borde de una cama. Parecemos muertos cubiertos de nieve junto a una cama de níquel. Y un almacén lejano guarda el mugido que genera cintas rojas salidas de nuestras cabezas. Una mano encenderá una pequeña fogata sin lograr remediar el frío. Pájaros blancos entran por los boquetes que las bombas han dejado en el techo y vienen a posarse en nuestros hombros. Si pudiésemos abrir los ojos, estaríamos salvados. Bueno, es el poema de un emigrante, ¿no? Sí. Bueno, elegimos... Entre la revelación y la pesadilla. Elegimos este poema porque a mí al menos me ayudó a responder una pregunta que surgió cuando conocimos el tema de esta conversación, no lo olvidemos, pensar el futuro. Lo que yo hice naturalmente fue ponerme a pensar en el futuro y eso empezó a generar preguntas, porque uno trata de, claro, hacer vaticinios, pronósticos, ver hacia adelante, y me empecé a dar cuenta que si uno se empieza a escapar 100 años, 200 años, hay muchas cosas que
probablemente de nuestra vida cotidiana que van a ir desapareciendo, ¿cierto? No sé, el sistema político puede cambiar en 200 años, el modelo económico, no sé, en 300 años pueden dejar de haber mundiales de fútbol, incluso puede que deje de haber seres humanos, pero hay algo que es, en cada uno de estos ejercicios siempre aparecía y no, o sea, era como inevitable imaginar que iba a seguir habiendo en el futuro esto, y me refiero a la guerra, al conflicto, digamos, entre dos grupos, el conflicto violento entre dos grupos. Entonces, para relacionarlo con lo que decías recién sobre la política, ¿tú crees que el poeta y el narrador, para, digamos, abrir los ojos y salvarnos, tiene que tomar una posición políticamente activa? Sí, no. Sí, no. Sí, y digamos en estado de entrelazamiento cuántico, como quien dice. O sea, es decir, la máquina del sí y el no convirtiéndose en un verdadero monstruo que tiene que toparse con la vida, con la realidad y con el conocimiento, ¿no? Bien, análisis de las cosas y estamos hablando de literatura, por eso estamos acá. Todo lo que sucede en el lenguaje como para que, no sé, digamos lo que pasa en nuestras vidas, es decir, lo que pasa en la política, y hacer algo con eso. Pero opinar que no nos deje en el mismo lugar, digamos. Opinar abiertamente sobre un político, tomar partido en la calle sobre una política pública. Bueno, ayer te comentaba que durante la Unidad Popular yo decidí ir a los trabajos voluntarios porque vi que en las reuniones solo se hablaba. Esa fue mi experiencia de los 16 de los 15 a los 17 años, que fueron los años que me tocaron durante la Unidad Popular, totalmente como adolescente. Se supone que tendría que haber entrado la juventud de un partido, pero no vi que fuera la opción que realmente me permitía cambiar de verdad las cosas. Bueno, sobre ese mismo poema. Perdona, ¿puedo? Ay, perdón, no habías terminado. Que él ayer se atrevió a... Porque, bueno, queda como lema, apunte reflexivo y casi como un ensayo en el aire, ¿no? Me preguntaste si yo era comunista. Ay, cierto. Eso se dio ayer. Y claro, en plan lema poético, político, ya que hablamos de eso, yo dije que quizás todos somos anarcocomunistas y no lo sabemos. La segunda parte del enunciado es la más importante, no lo sabemos. O sea, no sabemos las implicaciones últimas políticas, filosóficas, etcétera, epistemológicas, de eso, de no saber las posibilidades que tenemos con lo que se llama política y todo lo que sigue. Ahora sí. Perdón. Bueno, espero que se esté entendiendo algo de lo que digo, ¿eh? Sí, claro, sí, mira, todo el mundo está atento. ¿Sí? Bueno, entonces, en este poema, sobre todo me llamó la atención que parece que existen como realidades diferentes, superpuestas. Seguimos en el mismo, el de las Sí, en estatuas. el de la estatua. Sentadas Sí. al borde de la cama. Ajá. Y hay como un extrañamiento que nos sitúa en una especie de temor trascendental. Entonces, esas imágenes que van un poco hacia lo siniestro, se podría decir incluso, hay algo trascendental que va más allá del dolor y de la violencia. Para ti, ¿qué sería eso que va más allá? Que ese abrir de ojos hacia esa trascender el dolor y la violencia.
Me lo estás poniendo algo difícil, no había llegado a analizarlo Van hasta... subiendo. De hecho, este poema y muchos del Maletín de Stevenson están montados como escenas, ¿no? Son como pequeños vídeos de carne y hueso, ¿no? No sé. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que, además, lo que me ha parecido curioso, que de los 4 libros, porque, bueno, han tenido contactos con la... que han podido leer la poesía reunida, El futuro, que editó Candaya, y recién ayer les pude regalar este libro que la amiga Isabel consiguió traer desde Chile. Pero también tenemos preguntas de este libro. Vale, pero claro, lo que decía es que, claro, se han fijado en el en el libro como más adolescente, por decirlo poco, así, sí. ¿no? Y hacíamos el chiste resonado, que sí. a esa edad somos poetas. Ajá. Luego aprendemos también. a escribir y ahí ya pasa algo. Sí. Bueno y no tan bueno. Bueno, es un libro lleno de imágenes, ¿no? Ajá. Entonces, claro, bueno, y de escenas. Entonces, claro, creo que ahí hubo algo bien... Pero aún así, como incluso aunque uno cambie o evolucione y pasen muchos años, siempre hay como algo que queremos trascender, sobre todo en relación al dolor y la violencia. ¿Cómo trasciendes eso con tu poesía? Bueno, ahora al leer el poema me he dado cuenta y he hecho, digamos, como una especie de zoom back hacia el pasado y me he dado cuenta que el Maletín de Stevenson habla del golpe de Estado y también del proceso del exilio y de la emigración, ¿no? Esas estatuas ateridas al borde de una cama son, bueno, son como los refugiados eternos, ¿no? Bueno, y ahí está el dolor. No sé, quizá no tenía tan presente la noción de dolor, o el dolor va por debajo, digamos, es un cauce en el cual nos sostenemos, y nos tira hacia abajo y nos tira hacia adelante, y bueno, y salimos hacia adelante, claro. Eso. Una respuesta más o menos poética, pero muy evasiva. Sí, Pero está bien. Más difícil Para que la eso, pregunta. para eso somos poetas, para evadir. Se va, sigue el curso, a ver si Sí, desarrolla su sintaxis y una gramática futura. Eso me gusta, gramática futura. eso. Bueno, y ahora justo como hablando del otro libro, de Un largo solo, que me llamó la atención que en el prólogo, Nivaldo Arcero dice que, bueno, habla de tu poesía y dice que es para la deriva colectiva, para aquellas dinámicas arbóreas que como poeta desea traer día a día y compartirlas alrededor de un fuego sagrado. Entonces, un poco mi pregunta también para dar pie a la siguiente parte de la entrevista es cómo se despierta esa creatividad arbórea, ¿no? Como esa ramificación de la que habla Nivaldo Arcero. O sea, algo así como que haga un apunte sobre mi poética o algo así, o sea, ¿qué es lo que intento hacer? ¿Cómo eres creativo? ¿Cómo salió tu Bueno, creatividad? De entrada, como puedo, es decir, Sí. con lo que sé. Pero, bueno, yo comencé a escribir como a los 14 años y llené ahí unos cuadernos que luego recuperé hace pocos años de Hermosillo, de Sonora, que los había dejado allí. Y no puedo definir muy bien esto, o sea, no sé. Quizás, y esto ya es entre arriesgado y pedante, soy algo así como una especie de esa cosa que también tan difusa que quiere llamar, se define como poeta puro, ¿no? Es decir,
Yo sentía que la poesía era como una tabla de salvación, ¿no? ¿No? Y eso sí que, claro, con 14, 15, 16 años, sin traducir del griego y del latín como hacía Rimbaud, obviamente eres un poeta pésimo, vamos. Y bueno, no sé, yo pienso, no sé, que escribo como una forma de conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, es algo obvio, pero estoy siento ese, o sea, tengo que descubrir algo en el poema, ¿no? De hecho, prácticamente ningún poema pienso en qué va a pasar en el poema, aunque sí trabajo bajo la geometría de los títulos, que muchas veces ya los tengo anotados, ¿no? Se me ocurre el sintagma, pum, y anoto y según la vena en la que ando ese día, pues elijo un título u otro y me pongo a trabajar sobre el poema, como si fueran escenas, apariciones y bueno, y reflexionar, que haya alguna imagen, porque precisamente hay una deriva en lo que he ido escribiendo, me doy cuenta que cada vez me he puesto más conceptual y hay menos imágenes. Bueno, al menos no tanto Es que el maletín de Stevenson, si fuera millonario, haría películas de cada uno de los... Son todas escenas, ¿no? Pues En fin. justo, ¿no? Bueno, de alguna manera queríamos llevarte un poco a hacer esas películas, porque siempre es difícil contestar quizás la pregunta de cómo uno estimula su creatividad, y nosotros sabíamos o intuíamos que quizás te iba a costar contestarla, que te estamos poniendo en un aprieto, así que quizás, llegamos a la conclusión de que quizás era mejor que nos mostraras cómo funciona tu creatividad. Hoy en día, no sé si te has dado cuenta, pero está un poco de moda titular novelas con versos, ¿cierto? Títulos largos, no sé, yo anotaba algunos que se me venían a la mente, como Canto yo y la montaña baila, en la tierra somos fugazmente felices. Entonces, mientras leíamos el libro, los poemas, íbamos con Mariana separando algunos versos que nos parecían que eran muy buenos títulos de novela. Entonces, acá, de los muchos que vimos, seleccionamos 4. Entonces, Y recuerdo que nos vimos ayer en la Granja Aviader, que si muchos la conocerán y si no, vayan. Y le conté a Mariana que ahí se había inventado el cacao latte y se tomó uno fresquísimo. Sí, me tomé un cacao latte. Y muy bien, un buen chocolate. Y ante este comentario le dije, bueno, hice otro chistecillo, perdón, de que tendríamos que hacer como una agencia de servicios literarios que solo propusiera, pues, títulos. título. Es un buen emprendimiento, sí. Sí, sí. Como, bueno, dentro del fantasma esto de las asesorías, ¿no? Claro. Varias, ¿no? Bueno, podemos intentar mostrarlo para ver cómo funcionaría nuestro emprendimiento, al que tenemos que buscarle título después. Y tengo que inventarla yo la Ahora novela. te voy a dar las instrucciones. Yo voy a leer el verso y tú en 2 líneas nos vas a contar de qué se trata la novela. Si yo fuera como Como una novela inventadísima. ¿Vale? voy a citar a Castellanos Moya, que tiene una frase ahí estupenda que decía, si fuera... Claro, se queja de que no puede escribir bien determinadas cosas. Dice, si fuera el prosista que no soy y no el infame corrector de imbecilidades de otros. Bueno, más o menos. Creo que lo he traicionado, pero la idea era esa. Es decir, que si fuera prosista, pues... habría escrito una novela de 666 páginas y no de 92 como tiene esa. Bueno, pero tiene una novela, o sea, el ejercicio lo podemos hacer. Voy a leer ahora el primero de los versos, que voy a estar citando a Bruno porque son versos de él.
El primer título sería La palabra es hoguera en los palacios. Esto por ciento es como lo de la tómbola esta, ¿no? O sea, Un poquito. no, la palabra es hoguera en los palacios. O sea, un escritor psicópata y obviamente pirómano, ¿no? ¿No? Sí, claro. Eso está bueno. ¿Qué quema qué? Bueno, que ¿Qué es el palacio? ¿Qué representa? o sea, tiene una relación fatal y en el fondo muy revolucionaria con la riqueza, pues y anda incendiando palacios. Sí, quemar palacios. Muy bien, salió jugando ahí con la primera. El segundo título es que son muy lindos títulos. Espero que algún día me prestes uno para titular Concedido. algún relato. El ruido fue nuestro único enemigo. Este está más difícil. El ruido fue... Se me ocurre una novela de ciencia ficción donde haya algún lío técnico con el sonido, ¿no? No sé, Eso Bien, está muy bueno. bien, muy bien. Es como de repente, ¿no? ¿no? No sé. Ahora que bueno, las guerras no tan futuras, ahora que se ha sabido que el no tan honorable ejército ucraniano anda vendiendo sus drones al narco mexicano. Sí. Así es. Bueno, Si no es abriríamos un otra. fake, que me diga aquí el... El siguiente título es Mano con piel roja. Mano, piel roja. Sería una novela de un admirador de Kafka que intentaría seguir el texto este magnífico de Kafka que se llama Deseo de ser piel roja. Y la última, que diría yo es la que más nos gustó, Los mitos de la intemperie. Bueno, tendríamos que leer el poema, ¿no? Los mitos de la intemperie. Eso ya definitivamente tiene que ser un ensayo, ¿no? Un ensayo, ¿no? Hipergramático, ¿no? Y quizás en una lengua inventada sería mejor. Eso está Así muy como bien. una especie como... casi como estos textos que inventaba Stanislav Lem, que escribía ensayos sobre obras que no habían existido jamás. Sería algo así, creo. Un aplauso para Bruno, por favor. Muchas gracias por esto. Y bueno, lo que acabábamos de ver es un ejercicio de inteligencia humana, ¿cierto? Y es inevitable, en relación a eso, poner sobre la mesa el tema de la inteligencia. ¿Inteligencia humana? Lo que acabamos de ver. Es el momento de confesar que yo vengo de Júpiter. Lo que pasa es que ahora te voy a contraponer con la inteligencia artificial. Uy. ¿Qué tiene para ofrecer la poesía? Perdona, hoy? no me vas a preguntar sobre la inteligencia artificial porque ahí sí que me pongo violento, ¿eh? Bueno, nos vamos a alejar un poquito. Yo aclaro que yo soy un militante de la escritura a mano. Yo también. Si no y aquí va el panfleto, el manifiesto. Si no escribimos a mano, acabaremos babeando. Igual no te voy a preguntar sobre la inteligencia artificial. Te voy a preguntar sobre la poesía. ¿Qué tiene para ofrecer la poesía a una sociedad mental y espiritualmente depredada por la inteligencia artificial? Pues su modesto ser y su rabiosa o ingenua praxis como lo que ha venido siendo, ¿no? Es decir, vuelvo a la idea
manida o no, de la poesía como forma de conocimiento. La prosa también, el ensayo también, obviamente. Pero bueno, los incidentes que pueden haber en la poesía, en las ocurrencias de los poetas, creo que son... Quisiera creer que es un aporte profundo a las zonas del lenguaje que deben ser tratadas por la vida, ¿no? Por la vida en versión humana, no de Júpiter. Y bueno, ya como para ir cerrando un poquito, a mí me gustaría que leyeras un poema de este libro, que es en la página… Aquí es el de la página 43, porque tengo una pregunta sobre ese poema. Entonces, si no sé si quieres responder primero la pregunta y luego que lo leas, o… ¿Sí? Y cerramos ya con la lectura. Entonces, la pregunta es, bueno, habíamos hablado un poco de lo trascendental y lo que se oculta en las palabras y todo esto. Entonces, ¿crees que la inteligencia artificial, sí, voy a preguntar, perdón, ¿puedes ponerte violento? Perdona, aquí veo que habla de Saturno, no de Júpiter, me equivoqué. Ajá, exacto, por eso yo dije, qué raro, si había dicho que era Saturno. He viajado tan lejos que ya no sé de dónde vengo. Pero en ese poema hablas de una pregunta interminable. Entonces, ¿tú crees que la inteligencia artificial realmente pueda asimilar, responder, ayudar en algo, entender en algo a esa pregunta interminable? Bueno, la inteligencia artificial es la mega, ultra, hiper y no sé qué, pongamos ahí todos los prefijos aumentativos de la combinatoria de archivos humanos. Es decir, más de una vez le va a achuntar. Es decir, es sabido que en el contexto de la ciencia servirá para muchas cosas, ¿no? Y también vuelvo, porque debemos estar muy mosqueados con eso. O sea, el uso militar de la inteligencia artificial es básico en el negocio de la inteligencia artificial. Hoy está totalmente normalizado la herramienta de Internet y ha surgido en el contexto de la industria militar también, ¿no? En fin, y que si va a servir para algo, no sé. Creo que ya le puedes pedir que te haga a la inteligencia, el chat GPT le puedes pedir que te haga un soneto a los Cervantes, ¿no? Hoy leía un comentario del País y había uno de los comentadores había puesto un soneto y hacía un comentario exquisito. Lo ha escrito a los Cervantes, pero lo ha leído muy mal. Y bueno, no sé. Muchas preguntas sobre la IA. A mí me preocupa más este tipejo de Palantir que está viviendo en Argentina, sí, y que es poco menos que está cunando a Milei. También ha estado con Katz en Chile y bajo secreto de gobierno. O sea, me dan ganas de decirlo en chileno. ¿Qué se creen esos chuchos de su madre? Realmente, pero sí, perdonen que me ponga dramático y mal actor. Yo creo que es necesario. Pues eso. Es necesario ponerse dramático con eso. Y esa, obviamente, es muy mala poesía y además es muy asesina. Exacto. En fin. O sea, toda esta gente que está moviéndose en el mundo con una impunidad, pero vamos…
deleznable. En fin. Y fuera Palantir del mundo. Bueno. Que, por cierto, viene de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos. Hay que leer con pinzas a Tolkien. Lean mejor a Philip K. Dick. Sí. Bueno, no con lo que acaba de decir, sino con ese verso anterior, el que se cree en esto. Perdona, creo que a ti te gusta Tolkien. Sí, soy fanático de Tolkien. Te pido perdón. No hay problema. Pero afuera nos vemos. Yo también soy fan de Tolkien. Ay. Bueno, Me dejo dar una sola cachetada por cada uno. bueno, por eso León XIV elige esa cita de Gandalf para su encíclica, precisamente para enfrentar a Palantir, como digamos, Vale. las reinterpretaciones. Interesante, ¿ves? Los ricos leen a Tolkien de un modo, el resto de los humanos de otro modo. Bueno, hay muchas formas. Interesante. Se puede leer esa obra. Bueno. Que Los ya tiene- hobbits lo leemos de otra manera. Bueno, Bueno, Bruno, muchas gracias por conversar con nosotros. Pero a ustedes. tienes que leernos el poema. Tienes que leernos el poema. verdad, faltó el poema. Este poema está en la mitad, bueno, forma parte de la segunda parte del libro este que me publicaron en Chile, por cierto, en la ciudad de mi infancia, en La Serena, la editorial Borde Libre. Y pertenece al ciclo este tembloroso que hemos tenido todos. Pertenece a la época de la pandemia. Preguntémonos por el aparente misterio de la luz que alumbra todas las horas. Preguntarse sobre la función de la palabra, el sentido que pudiera explicar el remoto tronar de los sueños de Saturno y su maravilloso y polar hexágono, la irradiación de una tormenta geométrica, densidad y fluidos en una sintaxis lejana, materia de la energía y el sueño, en el lecho amoroso de los observadores de estrellas, el tálamo mental de los átomos y las conjunciones celebratorias, el sueño interrumpido y las ondas de la luz, mordidas por las letras de una pregunta interminable. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bruno.